de las ideas de la sociedad nueva que todos estamos queriendo, ¿verdad? Te agradezco tus palabras, fueron muy acertadas, por cierto, y quiero aclararle a todos que hubo un incidente, cosas que pasan a veces. A última hora, hoy, a eso de las 5 de la tarde, el que iba a presentar el libro, el doctor Víctor Pavón, tuvo una descompensación. Parece que yo le llamé inmediatamente, este es el mal del toro blanco, ¿verdad? Porque el toro blanco trae mal por todos lados, ¿verdad? A mí por lo menos ya hace como 16 años que me ha atrapado, ¿verdad? Y bueno, y él tuvo ese problema y quedó internado. Ojalá que se recupere, por supuesto, porque es un intelectual de valía. Para todos aquellos que no lo conocen, el doctor Víctor Pavón es el único paraguayo que escribe en el Cato Instituto de Washington. Es un columnista habitual, también es columnista de ABC Color, es director de currículum de la Universidad del Norte y es también autor, ha publicado varios libros. Es un intelectual de mucho peso en nuestro país y es persona joven, ¿verdad? Pero lamentablemente tuvo este problema y no pudo estar con nosotros. Pero no obstante, el joven Javier Alonso Boyanovit, el que hizo el prólogo, le tocó una brillante oportunidad para transmitir su conocimiento y sus expresiones en esta ocasión. Muchas gracias nuevamente, Javier. Bueno, este libro, Miseria de la Justicia Paraguaya, que es el 7º que estoy publicando, no es una casualidad. Y para poner un poco el tema en el tapete, como se dice, quiero leerle 3 párrafos de un artículo que yo escribí cuando tenía 19 años. Estaba en la facultad, estaba comenzando, y habla de la justicia. El tema de la justicia, de la cual se ocupa mi libro, concretamente, tiene que ver con la imposibilidad teórica de que pueda existir justicia estatal. Yo niego que pueda haber juez funcionario, niego que pueda haber fiscal funcionario. Bueno, y esa es la tesis que me propongo demostrar. Cuando yo tenía 19 años, dije más o menos esto: es preciso, si uno es abogado, manejar elementos extrajudiciales como la audacia y la osadía y una gran capacidad para manejar el tráfico de influencia y la capacidad de coima que uno es capaz de pagar para conseguir las resoluciones. Bueno, ahora bien, ¿por qué se llama Miseria de la Justicia Paraguaya este libro? Mucha gente me ha criticado, familiares, amigos, y no amigos también, ¿verdad? Que los términos que yo uso son hasta brutales, crueles en algunos casos. Sin embargo, yo recuerdo que en las meditaciones de Marco Aurelio, una frase famosa que dice que siempre hay que preferir molestar con la verdad antes que complacer con la adulonería. Ese es el hombre de valor. No digo precisamente que yo sea el hombre de valor, ¿verdad? Pero esa sí es una verdad. Y siempre hay que decir y llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Bueno, yo quiero demostrarle a ustedes, mediante 4 argumentos, 4 proposiciones, que digo yo, no admiten prácticamente discusión posible, que va a demostrar de por qué la justicia estatal es imposible teóricamente. Y cuando una cosa teóricamente es imposible, en la práctica también es imposible, porque todo depende de la teoría. Un teórico francés, Pain Lavelle, decía: no hay nada más práctico que una buena teoría. Si la teoría es buena, la práctica va a ser buena. Si la teoría es mala, la práctica va a ser mala. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con la justicia paraguaya a lo largo de esto? No últimas décadas, sino desde que se instituyó lo que se llama justicia republicana mediante el modelo, el diseño constitucional que tenemos. Pues sencillamente lo que ha pasado con la justicia es que fue secuestrado, digamos, por la clase poderosa, y la clase poderosa, la clase rica, tiene su propia justicia, y la clase pobre
tiene otra justicia. Por eso es que se dice, con mucha razón, que los ladrones de gallinas y de celulares van a parar a la cárcel, pero los que hacen grandes manotazos, sobre todo al dinero público, pues se pasan, como dice una prensa, un conocido diario, en la fresca viruta, ¿verdad? Nunca le alcanza. Bueno, así las cosas. En primer lugar, para no, digamos, prolongar mucho esto, quiero traer mi primer argumento de por qué digo yo que la justicia estatal teóricamente es imposible. Y acá quiero recordar una definición que es aceptado por todo el mundo de lo que es el Estado. El Estado, como ya dijo él, no existe. El Estado existe en la medida en que la gente cree en ella. El Estado es como el bombero. Cree porque existe, ¿verdad? Es algo así. Bueno, Max Weber, un sociólogo alemán, allá por el año 1905, dio una definición que está aceptado universalmente en los colegios, en las escuelas, en las universidades, en este país, en los Estados Unidos, en Europa, en todas partes. Y dice más o menos así, que el Estado es el órgano o la agencia que monopoliza la violencia legítima en un territorio determinado. Y eso está aceptado por todo el mundo. Esto es incompatible contra la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque le agrede al ser humano. Y aquí quiero recordar otra definición que van a leer en el libro de un profesor que yo lo tomo como un profesor mío de hace mucho tiempo, Jesús Huerta de Soto, quien dijo que el Estado esencialmente es la agresión sistemática, metódica, institucional en el libre ejercicio de la acción humana. Ese es el Estado. Y esta es la definición que mejor expresa la figura del Estado. Porque el Estado es violencia, el Estado es fuerza, el Estado es imposición. Contra el Estado no hay apelación posible. El Estado te dice, te defiende. Pero ¿quién te defiende del Estado? Bueno, y ahora entremos en el tema de la justicia, que es el tema del libro. ¿Por qué digo yo que la justicia estatal agrede a todos y a cada uno de nosotros? En primer lugar, ¿qué hace la justicia cuando hay un problema interpersonal? O sea, cuando hay conflicto entre las partes, que siempre hay. Problemas siempre va a haber, además, porque vivimos en un mundo de escasez. Si este fuera un mundo, digamos, donde hubiera todo, de todo y para todos, no íbamos a estar hablando acá de estos problemas. No vamos a hablar de justicia, no vamos a hablar de derecho, no vamos a hablar de responsabilidad, de nada. Esto va a ser el paraíso, va a ser jauja, ¿verdad? Pero sin embargo, vivimos en un mundo de escasez. Entonces hay conflictos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa en un país donde hay justicia estatal? ¿Qué es lo que pasa en todo el mundo además? Bueno, la primera agresión que recibimos es que nos imponen a un juez. Las partes que tienen problema van a un tribunal o a una fiscalía o a un órgano que tiene que ver con el poder judicial. La primera agresión que reciben es que le imponen a un juez, que es un extraño, ni le conocen, y le imponen, y si no le gusta, no tiene alternativa, tiene que aceptar sí o sí. Es cierto que en los códigos penales o procesales penales dicen, no, usted puede recusar, sí, pero siempre va otra vez a parar en la misma mano, en la misma mano. Todo eso es una mentira, todo es un camelo, como se dice. La segunda agresión que recibe cualquiera que recurra al tribunal, cualquiera que recurra al Ministerio Público, es que le imponen los códigos, las leyes. Son leyes que vienen de siglos atrás en algunos casos, y tiene que aceptarlo porque no tiene alternativa, y se somete a ello. Prueben ustedes no someterse, hagan resistencia activa a ver qué le pasa. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cuál es la consecuencia de eso, verdad? Bueno, y en tercer lugar, la tercera agresión que recibe de la justicia estatal, todos y cada uno de nosotros, si es que tenemos problemas interpersonales, es lo que yo llamo la bomba atómica.
es la sentencia judicial. La sentencia que lo dicta una persona que es totalmente extraña a las partes. Ellos dicen, puede apelar, cierto, puede primera, segunda, tercera instancia, acción de inconstitucionalidad, pero todo es mentira. ¿Por qué? Porque termina siempre en la misma mano, no sale de ahí. Porque no hay manera, no hay apelación posible. Siempre se está dentro, digamos, del círculo del Estado. Uno no puede salir de ahí. Entonces, esta es la primera demostración de por qué la justicia estatal es teóricamente imposible, porque va directamente contra la naturaleza humana. En segundo lugar, este es un argumento económico. Y viene siempre de la definición aceptada por todo el mundo, que es la de Max Weber, que dice que es una agencia que monopoliza la violencia legítima en un territorio determinado. Esto lo aceptan en todas partes del mundo, lo aceptan en Harvard, en Princeton o donde él estuvo, o la Complutense o donde sea. Es palabra sagrada. Bueno, y lo dice muy bien, es un monopolio. La justicia es un monopolio. Si uno tiene un problema, no puede ir sino en el Poder Judicial. Bueno, el monopolio, todos sabemos, es algo malo. ¿Por qué? Porque hay un solo productor y hay muchos consumidores. Bueno, ¿qué es lo que quiere todo productor, por otro lado? Ser único, para ganar rápido vendiendo malos productos. Y cuando hay monopolio, cuando hay un solo productor, lógicamente la calidad de la producción, y en este caso la calidad de la producción de la justicia, cae y sube el precio. Y eso es lo que está pasando. Todo monopolio es malo, y esto no tiene excepción, es absoluta. Nadie puede demostrar. Escojan ustedes los libros que quieran, de las líneas, de las ideas que quieran, comunista, marxista, liberal, libertario o lo que sea, y no van a encontrar ningún autor, filósofo o lo que fuera capaz de explicar que el monopolio es algo bueno. El monopolio es malo, es absolutamente malo. Bueno, en tercer lugar, para ir cerrando esto, quiero dar un argumento ético. Todos sabemos que lo ético es algo que está bien y está mal, ¿verdad? Todas las personas lo sabemos eso por naturaleza, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo malo acá? Es muy simple. Lo voy a expresar con una proposición que parece económica, pero que sin embargo es filosófica. Y es que el bien superior del consumidor, que el bien del consumidor es superior al del productor. Y esto lo sabe hasta el productor. Por eso un famoso autor, economista, filósofo y moralista, gran moralista como fue Adam Smith, decía que su estabilidad, que su felicidad, ¿verdad? Dependía mucho de brindar un buen servicio, un buen producto, una buena cerveza, un buen pan, un buen pedazo de carne para que él pudiera ganar. El productor sabe eso, sabe perfectamente, ¿verdad? Porque la competencia es lo que le permite a él brindar un buen producto al otro. Bueno, y esto es ético porque la producción, en cuanto adquiere calidad, en cuanto adquiere, digamos, aceptación y preferencia del público, por supuesto, ahí es donde el consumidor gana. Con la justicia no pasa eso. ¿Por qué? Porque hay un solo productor, hay un solo poder judicial, hay un solo ministerio público y una serie de órganos, además, adscritos alrededor de él, que nosotros vemos, además, que cada día crecen. Cada día crecen en infraestructura, cada día crecen en presupuestos, cada día crecen en recursos humanos. Pero ¿qué es lo que no crece? O más bien, ¿qué es lo que descrece? La calidad de la justicia. Cada día está peor. Eso es lo que vemos, desde luego,
todos, ¿verdad? Bueno, luego, entonces, estas son los cuatro argumentos que sintéticamente expreso y que están dispersos en el libro también, para demostrar que teóricamente es imposible que pueda existir justicia estatal. Ahora bien, ¿qué es lo que esto produce? Consecuencias, implicancia, y nefasta, por cierto. En primer lugar, la primera consecuencia que genera todo esto es la formación de grupos privilegiados de interés. ¿Saben ustedes qué es lo que pasa cuando se le nombra a alguien ministro de la Corte hoy? ¿Saben ustedes qué le pasa, por ejemplo, a alguien que se le nombra como juez raso, incluso un juez raso, un juez de paz, ¿verdad? ¿O qué le pasa a alguien cuando le nombran fiscal general del Estado? Pues es como un imán, atrae como un imán, atrae como si fuera una botella abierta de miel. Las moscas vienen. Entonces se forman grupos privilegiados de interés en contra de la gran mayoría de la gente, a quienes nadie le defiende, por supuesto, ¿verdad? Y de ahí entonces que todo el sistema judicial está lleno, absolutamente lleno, de grupos privilegiados de interés. Al abogado que está por recibirse no le tiene que importar absolutamente ser un buen alumno, no le tiene que importar absolutamente ser excelente, no, le tiene que importar ese grupo privilegiado de interés que está por todos lados dispersos, conectado con ministros de la Corte, con miembros del Tribunal de Apelación, con jueces de primera instancia, con fiscales, con fiscal general del Estado, con políticos, porque al final de cuentas, además, todos ellos dependen de los políticos, porque los políticos son los que les nombran, los políticos son los que les controlan a través de organismos que ellos mismos crean, y los políticos son después, al final de cuentas, los que les sacan del cargo. O sea que todo esto es una gran burla, es una gran mentira, es una cloaca. Todo esto es un embuste y tiene que terminar. Y este libro, eso es lo que está describiendo. Y esto que yo escribí, ¿verdad?, cuando tenía 19 años y que después le hice el libro, ya pensaba así, pero no tenía entonces los conocimientos teóricos ni la caja de herramientas necesarias como para poder argumentar de por qué teóricamente esto no funciona ni puede funcionar absolutamente. Finalmente, le quiero contar una anécdota realmente de por qué todo esto va en contra de la naturaleza humana. Hay un famoso mito que cuenta Platón en uno de sus libros, La República, creo que es el segundo libro de él. Él rescata un mito llamado de Giges, que ya Hesíodo, un escritor griego antiguo, mucho más viejo que él, cuenta lo siguiente. Un día, Giges, que era un pastor de cabras, era uno de los personales de un rey, y él cuidaba cabras. Bueno, él cuidaba cabras y un día de siesta se produjo un gran terremoto y se abrió un surco fenomenal a su alrededor. Y él se asustó muy grande y mira así y ve en el fondo ahí una estatua, una efigie, una gran estatua de caballo. Y se agencia y baja y ve, y adentro del caballo, de la estatua, encuentran otra estatua. Era un ser humano, una figura de un ser humano. No le llamó la atención mayormente eso a él, pero sí le llamó la atención algo. El anillo, tenía un anillo, y le sacó el anillo. Y se puso, le calzó el anillo y se fue. Llegó la hora de la reunión de los personales del rey, y estaban todos reunidos en una siesta, y ahí, en ese momento, él estaba jugando con el anillo, y dio la vuelta, tenía un zafiro, el anillo, y cuando dio la vuelta al zafiro, escuchó que sus compañeros preguntaron por él. ¿Y dónde está Giges? Preguntaron por él, porque se llamaba Giges. Y ahí él se dio cuenta que el anillo le hacía invisible. El anillo le hacía invisible. Y entonces, ¿qué hizo Giges? Inmediatamente él se le prendió la lamparita y se fue junto a la reina y le dijo: reina,
yo soy capaz de hacerle más grande su reino. Ah, pero ¿cómo? Tengo el poder. Y le explica. Y le convence a la reina. Pero hay una condición, le dice. ¿Y cuál es? Hay que matar al rey. Y como la reina no se llevaba muy bien con el rey, le mató rápidamente. Bueno, ese es el Estado. Ese es el Estado. Ese es el Estado. Por eso es que cuando Glaucón, el hermano de Platón, discute con Sócrates, que era muy moralista y que decía que la justicia era una virtud, el otro le dijo, no, no es una virtud la justicia. Uno es justo por conveniencia, porque la gente lo ve como algo bueno, porque le conviene a uno ser justo, le dijo. Y se arma una discusión muy interesante en ese libro de Platón, La República, y finalmente dice Glaucón, que era sofista, ¿verdad? Sofista es aquel que hace aparecer una mentira como una verdad, y Sócrates no era amigo de los sofistas, ¿verdad? Le dice, mire Sócrates, si hubiera dos anillos que le hace invisible a la gente, no vamos a encontrar dos seres humanos decentes, honrados y justos que le puedan dar un uso adecuado a ese anillo. Todos van a usar como yiyes. El Estado es eso. Todos los que están en el Estado paraguayo, sufren de ese problema, pero no se dan cuenta. ¿Qué es lo que pasa con el Estado? Bueno, yo estoy acá parado, estoy en una empresa privada, defiendo mis intereses, por supuesto, como tiene que ser, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando a uno se le nombra o se lo elige para un cargo? Diputado, senador, gobernador, o es hecho juez, fiscal. Bueno, al dar el paso, se produce una transformación. Se transforma el individuo automáticamente porque ya tiene el anillo. Y ahí empieza el problema. Por eso es que es mentira eso de que el funcionario público en general, me refiero en este caso a juez, fiscal, a todos los empleados de gobierno, sea un servidor público. No es cierto, eso no puede ser, porque va en contra de la naturaleza humana, porque todos en primer lugar defendemos nuestros propios intereses. Sócrates hubiera tenido razón si es que no hubiera existido el Estado, porque ahí sí íbamos a ser honrados. En el mundo privado podemos ser honrados y decentes, justo en toda la medida que se pueda, pero desde el mismo momento que existe el Estado y que le da el monopolio de la coacción, de la agresión de uno sobre otro, ahí termina. Es imposible. Bueno, es eso lo que estamos criticando con este libro, y es por eso que se tiene que ver la forma de terminar con el Estado, porque el Estado es el enemigo y la justicia es la parte más sensible, más débil del Estado, que fue introducido además en la era moderna ya, porque antiguamente la justicia no era parte del Estado, o sea, ni siquiera del poder político, sino que estaba aparte. Pero eso es otra historia, necesitaríamos mucho tiempo para hablar de eso. Pues bien, ¿qué hacer ante esto? Decía un teórico italiano que fue encarcelado por Mussolini, Anthony Gramsci, cuando vio que el comunismo no podía funcionar mediante la metralla y las bombas, llevaba al fracaso siempre. Él decía, tomen la cultura y los medios de comunicación y el resto va a venir por añadidura. Bueno, esto es tomar la cultura y los medios de comunicación si se quiere el cambio, porque las metrallas ni las bombas traen solución en ninguna parte del mundo, y tampoco el Estado trae solución, porque de eso ya tenemos suficiente experiencia. Hay un libro que está en inglés, que seguramente conoces, de Rumsfeld, que habla de la cantidad de personas que el Estado mató en el siglo XX fuera de combate. Llegó a 260 millones de muertes. Solo en el siglo XX mató el Estado, sin incluir la guerra. Y hay otro libro famoso que creo que se vende por acá,
que se llama Libro Negro del Comunismo, escrito por comunistas que se arrepintieron cuando se dieron cuenta que el comunismo era un error. Y empezaron a hacer un cálculo de la cantidad de muertos que produjo el comunismo. ¿Y saben hasta cuánto llegaron? Y le produjo náusea y no pudieron continuar. 100 millones. Se llama el Libro Negro del Comunismo. Eso produjo también el Estado. Bueno, entonces, ante la pregunta de qué hacer, es muy simple. La cuestión no es difícil, no es fácil, quiero decir. Es sumamente complicado. Nosotros, sobre todo, lo que tienen la intención y el interés de cambiar toda esta situación de cosas. Ustedes no crean que yo estoy acá porque fui víctima del Toro Blanco, del ataque, porque de haber sido eso nada más, ya me hubiesen muerto, ¿verdad? No. Además, como le probé, yo allá por el año 1982, 83, ya tenía casi el mismo pensamiento, ¿verdad? Sin tener todavía el conocimiento teórico necesario como ahora, que después de años de estudio lo puedo tener, ¿verdad? Pero todos tenemos el gran compromiso, el gran deber moral de cambiar esta sociedad, y lo tenemos que cambiar con ideas, con proposiciones, con argumentos. Y eso no solamente se tiene que hacer a través de esta clase de eventos, o publicando libros, o enseñando la cátedra en las universidades. No, lo tenemos que hacer todos los días, en nuestra casa, en nuestro grupo, en todas partes, en los partidos de fútbol, donde tenemos reuniones con amigos, donde haya gente que se reúnan. Tenemos que llevar la idea, esto está mal, y por lo menos discutir 1, 2, 3 minutos, por más que sea de paso, ¿verdad? Bueno, eso es el gran compromiso, porque los cambios se producen de esta forma. En un principio seguramente vamos a ser gente como yo, como Javier y otros soñadores por sociedad mejor, pueden ser que sean ridiculizados en un principio, pero eso siempre lo fue así. Stuart Mill decía, en un principio, cuando aparece una idea nueva, todo el mundo se ríe, pero al poco tiempo, cuando esa idea va avanzando, se empieza la discusión, y por último, cuando triunfa la idea, es que se acepta. Y bueno, eso toma tiempo. Eso no es soplar y hacer botella. Eso no es que ocurre de un día para otro. Se lucha mucho, se tiene que estudiar mucho. Las personas jóvenes, que son más jóvenes que nosotros, que acá veo muchos jóvenes también, veo también acá que fueron mis compañeros en el colegio, le agradezco mucho, muy estudioso a todos ellos. Bueno, entonces todos tenemos que hacer ese esfuerzo absoluto para que se pueda cambiar esta sociedad, porque de seguir así, bueno, seguiremos viendo gente que se mueren como la que él describió en los hospitales, o gente que mata a la corte, por ejemplo. En mi libro anterior yo describí un caso de un ciudadano paraguayo que fue literalmente liquidado por la corte, ¿verdad? Bueno, entonces, para lo que tenemos que buscar una sociedad donde no haya agresión, tenemos que buscar una sociedad donde haya respeto, tenemos que buscar una sociedad donde la propiedad privada sea la regla de nuestra vida, y sobre todo la no agresión. Ese tiene que ser el norte, ese hay que meterse en la cabeza, y en todas partes, en todo el grupo, absolutamente tenemos que hacer, y luego esperar el cambio. Yo me voy a sentir muy satisfecho si es que con todo lo que hemos hecho esta noche acá, y con lo que yo he podido decirle a todos ustedes, haya logrado meterle, no en la mente y en el corazón, la idea de que el Estado no es benévolo, de que el Estado debe ser odiado. Bueno, muchas gracias y buenas noches.